Bienvenida a toda nuestra audiencia a su podcast Dato Mata Relato. Este es un espacio creado desde Voz Pública para todos aquellos que buscan informarse con datos ciertos, claros y verificables. En el día de hoy vamos a abordar el análisis acerca de los resultados de la última jornada electoral, que fue una jornada atípica para elegir al gobernador de Magdalena. Esta jornada dio como resultado la ganadora Margarita Guerra Zúñiga. Para nuestro análisis, hemos invitado a una de las voces más autorizadas, si no la más, en el departamento del Magdalena, es el doctor José Joaquín Vives Pérez. Sí. Disculpa. Y bueno, este es una de las voces más autorizadas porque tiene una amplia trayectoria como vida política, pero también se ha desempeñado en altos cargos a nivel nacional, como el haber hecho parte del Consejo Nacional Electoral. Y bueno, siempre ha estado gravitando alrededor de nuestra ciudad, de nuestro departamento, aunque no esté, digamos, en la arena política como tal. Bienvenido, doctor Vives. Muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación. Perusca, gracias a ti por la invitación. Estoy feliz de estar contigo en esta hora, en este programa, en este análisis. Me fascina mucho este tema y es una oportunidad increíble, extraordinaria de hacer análisis de lo que pasó en mi departamento. Así es una oportunidad, pero creo que también es un deber, porque realmente los resultados dejaron a muchos aturdidos en lo que tiene que ver primero por unas elecciones que parecían inicialmente apretadas, como reñidas. Eso era lo que la opinión pública podía entender al leer los medios, al ver las redes sociales. Eh, Le pregunto algo, doctor Vives. ¿Usted se sorprendió con el resultado, con esa amplia diferencia que tuvo Margarita Guerra en estas elecciones? El resultado, en tanto que Margarita Guerra Zúñiga ganara, no. Yo creo que estaba dentro de lo muy probable. La diferencia por la que ganó, sí, definitivamente fue una diferencia que no esperábamos, sobre todo por las ventajas que tomó en municipios de la provincia del Magdalena, que no lo habrían soñado ni siquiera los paramilitares en la época del 2000, ¿ah? Unas ventajas realmente amplias, o sea, obtener 90% de los votos, 80% de los votos en un determinado municipio es algo por fuera de lo que razonablemente podría, podría preverse. Muy fuerte esa comparación que hace usted, sobre todo que además tiene la autoridad para hablar digamos, de esa esos resultados tan contundentes. Me Usted tocó sabe vivir que, esa época paramilitar. Me tocó exacto. vivir el proceso de exclusión política que practicaron para esa época. Y entonces uno podría entender que lo que usted nos quiere decir es que hubo un ejercicio de presión sobre sobre el tema, sobre la elección, sobre votar por algunos candidatos en particular. No, yo tengo que decir claramente que yo no conozco la existencia de una intervención de Fuerzas Armadas en el proceso electoral. Por el contrario, días previos a la elección fue Carlos Eduardo Caicedo quien salió a denunciar que el Clan del Golfo estaba impidiendo la votación por su candidata, que estaban promoviendo la votación por otro candidato, pero curiosamente en todos los lugares donde denunció eso ganó Margarita Guerra. Lo digo solamente para el contraste de lo que él dijo con lo que ocurrió, como dices tú, datos, Ok. todo lo contrario, pero yo no porto la información de que haya habido una intimidación para votar ni por ella ni por otros candidatos. Ok, bueno, partiendo ya, digamos, del análisis de esas diferencias, también es cierto y fue muy abultado el porcentaje de abstencionismo que se dio en el departamento. Para muchos, incluyéndome, ese porcentaje es un mensaje contundente de parte de los electores en el Magdalena,
frente, digamos, a las propuestas que se presentaron. ¿Usted lo interpreta de la misma manera o tiene una lectura diferente a lo que muchos han dicho frente a este alto abstencionismo? No, mi lectura es totalmente distinta, Verisca. Ok, Veruca, ya, es una elección atípica, es una elección que va sin el andamiaje de las elecciones de todos los alcaldes, de todos los diputados, de los concejales y de los ediles. Estas elecciones que se realizan a mediados de los periodos que denominamos atípicas, suelen tener participaciones que van entre el 18, 20 y hasta el 31%, como ocurrió esta. De hecho, esta participación, que estuvo en el 31%, es una de las participaciones más altas en una elección atípica. Por el contrario, yo no esperaba una participación superior al 20-25%, y el tener una participación de este tamaño me llama la atención y me ha invitado además a hacer un análisis de dónde estuvo, porque generar un promedio de participación de 31% cuando Santa Marta, que te representa algo así como el 38% del censo electoral, solo participó el 25%, nos invita a mirar dónde es que está votando la gente. Y ok, claro, hay una circunstancia muy particular entre entre más te aproximas al resultado electoral de un municipio, entre más pequeño, más alta empieza a ser la participación y más alta todavía en las mesas rurales. Entonces tú vas a encontrar la mesa que más participación tuvo en el departamento, tuvo 309 votos, algo más del 75% de la mesa, ok, eh, con una participación promedio de 71, y en mesas en que participando el 75% encuentras que el 90 y tantos por ciento de los votos, hasta el 98 en algunas, son por un solo candidato o por una sola candidata, para decirlo con nombre propio. Te muestra que hay algo que está ocurriendo, y tengo que decirlo que de alguna manera no es nuevo. Eh, ujú, esta tendencia de que las mesas rurales de la provincia tienden a concentrar la votación es una tendencia antigua, y puede tener que ver con que en esas zonas hay muy pocos jefes políticos y no hay, como no lo hay casi en todo el país, la cultura de la vigilancia del proceso electorales. Aquí ninguna campaña se encargó de tener eh, testigos electorales, una cosa tan rápida. Y te repito, aquí no tenemos la cultura de la fiscalización de la mesa, porque los testigos en Colombia son muy protocolarios, no tienen derechos. Es inhumano creer que una persona puede estar de pie desde las 7 de la mañana hasta las 8 de la noche o hasta las 7 de la noche que se entregue un documento. No pueden acercarse. Cuando tú vas a otros países y ves el funcionamiento de testigos o fiscales, que les llaman ellos, son tipos que tienen el censo electoral, que verifican la identificación de los electores, que tienen una silla, que tienen una mesa. Entonces, cuando tú no generas un proceso de fiscalización y ves que todas las estructuras políticas de un determinado municipio están en función de una misma candidatura, pues te disparan los resultados, se disparan los resultados, o sea, se ponen de acuerdo todas las, pero creer que físicamente realmente asistieron 75% de la gente, lo que no sucede ni en las elecciones ordinarias, es difícil. Y lo que ocurrió en esta elección, y está clarísimo, yo tengo que decirlo, que primero es reconocer el triunfo del movimiento Fuerza Ciudadana, pero lo que yo tengo que destacar es la transformación de Fuerza Ciudadana. Aquel movimiento de opinión y de esperanza que nació en Santa Marta con la elección de Carlos Caicedo no se parece a lo que hay hoy. No solamente porque hoy los escándalos de la política y de la corrupción giran y orbitan alrededor de ellos, sus máximos dirigentes están procesados, están llamados a 4 juicios, yo no sé cuántos procesos más tienen, investigaciones por todos lados. Hoy todo lo que ellos reprochan a los demás, ellos son portadores de eso, sino que más allá del reconocimiento que tengan, porque hay desde luego una gestión de obras bien vendidas por parte de ellos, y eso no se lo puede quitar, pero lo cierto es que tuvieron a su lado toda la estructura tradicional, lo que ellos llamaron los de antes. Ahí están. pero Mira, entonces, si esa es su Key, lectura,
24, cojamos un municipio como Plato, que en mi opinión es donde yo diría ni los paramilitares en su tiempo, donde Margarita está sacando más del 90%, candidato Noya no alcanzaba el 9, creo, el 1%, perdón, el 10%. Eh, Cojamos ese movimiento y usted mira, la estructura de los movimientos políticos del alcalde estaba con la campaña de Fuerza Ciudadana, de quien ocupó el segundo lugar en la elección de alcaldes, votaba por ellos. De quien ocupó el tercer lugar en la elección de alcalde, votaba por ellos. La congresista Kelly González y su movimiento y su esposo Rodrigo Roncayo son personas influyentes en ese, votaba con ellos. Es decir, la estructura política casi que total y absoluta no estaba al lado de Fuerza Ciudadana. Es Pero si decir, uno utiliza esa lógica, disculpe que lo interrumpa, doctor Vive, uno podría también llevarla al caso Santa Marta. Y en cambio, porque el candidato opositor tenía el acompañamiento de la maquinaria también y la estructura política en Santa Marta de parte del gobierno distrital. Eso es lo que se ha dicho a voces. Entonces, allí, ¿qué pasó? Porque, no me cabe la menor duda que es como tú lo estás señalando. pero Aquí ahí lo la diferencia no fue que abismal hay, y sin porque embargo, ahí ahí está, debió, ¿qué pasó con porque, el alcalde ahí porque ahí, entonces? no, no, a ver, ahí se está enfrentando no la maquinaria de la gobernación con la maquinaria de la alcaldía, de las fuerzas políticas que lo rodean. No, desde luego hay un enfrentamiento bastante parejo. Yo digo que cuando uno analiza Santa Marta, lo que uno puede ratificar, tal como había ocurrido en las elecciones del 2023, que Fuerza Ciudadana ya no es un movimiento con mayoría absoluta en Santa Marta. Por segunda vez marcan unas votaciones de mayoría relativas. A ellos se les puede competir. No son débiles, pero ya no marcan el 63%. Ahora, obviamente, ya no tienen ese arraigo de imagen positiva, de voto de opinión que tuvieron, tienen una maquinaria, tienen también una inercia histórica, y desde luego que se enfrentaron las maquinarias de estas dos organizaciones políticas, Pero ¿no pero cree que en ese enfrentamiento perdió el alcalde en el sentido de que para tener ya 2 años en gobierno, tener también una estructura, tener una burocracia, el no, resultado ahí no debió ser más amplio? no lo creo, digamos. Yo creo que no podemos pedir lo imposible. Primero, aun cuando yo creo que el alcalde Pinedo está haciendo una gestión importante, los resultados todavía no se ven en la calle. Las encuestas nos muestran un alcalde con una aceptación de solo el 20%. Esto es muy difícil jalonar, digamos, para lo que el tipo está marcando en imagen, su maquinaria jaló demasiado. Segundo, en Santa Marta, y eso era previsible, teníamos el candidato Miguel Ignacio Martínez, el Mono Martínez, que evidentemente canalizaba y dividía el voto anticaicerista. Era un voto protesta que de su universo, buena parte, si él no existiera, se hubiera podido canalizar como un voto contra la administración de Fuerza Ciudadana. Obviamente Martínez combinaba simultáneamente la oposición, ¿no?, a Fuerza Ciudadana y la oposición a la administración del alcalde Pinedo, con quien inicialmente participó. Eh, entonces no podemos pedir más de lo que hizo. Yo creo que hizo un esfuerzo dentro de un contexto complicado, porque tenías un outsider que estaba robándote espacio, un alcalde que no marca mucha imagen. Y te digo, yo creo que hay una gestión que mostrará sus resultados el próximo año y que hacía muchos años no se hacía, el tema de las estaciones nuevas de bombeo para resolver un problema de décadas de las aguas residuales a quienes nunca le pusieron atención, el tema de los compromisos y convenios ya firmados para el agua, el tema de dos plantas PETAR en Santa Marta. Digamos, yo veo adelantadas una serie de gestiones, carajo, que no habían ocurrido y que no le eran fácil a un alcalde que en últimas, en el punto de partida, era hostil al gobierno nacional y que ha logrado llegar y entenderse con el gobierno nacional. Entonces, a mí me parece que lo de Santa Marta no se le puede reprochar. Aquí además hay muchas otras cosas, el carisma del candidato, el discurso, la presencia, la financiación y sobre todo la incoherencia de los partidos. Si hay algo a destacar adicionalmente
en esta elección, amén del triunfo de Fuerza Ciudadana, de su transformación en un movimiento de estructura, ya no de opinión, es la incoherencia de los partidos. Eso es Mira, cierto, y eso ha llamado la atención en el nivel nacional también. a ver, Es un debate. Noya tuvo un coaval de Cambio Radical y el movimiento del alcalde de Plato, donde se llevó la paliza más grande, es un alcalde avalado por Cambio Radical. Explíquemelo. Tenía el apoyo, se supone, de las estructuras del Centro Democrático. La diputada Ángela Cedeño y el concejal Santa Marta claramente salieron a eso y veía uno al representante, al movimiento del representante Olmes Echeverría en zona bananera, en función de lo de Margarita, ¿no? Entonces aquí hay una serie de cosas medio incomprensibles. Un presidente o un gobierno nacional que en un primer momento envía un mensaje de apoyo a Fuerza Ciudadana, además les entregan una terna de gobernación para que hagan una campaña política, ¿no? Para 3 días antes de las elecciones salir tomándose fotos con Noya, intentando deslegitimar el otro. O sea, aquí todo el mundo actuó con improvisación eh, eh, Desespero. y con incoherencia. Mira, eh, o sea, es increíble, ¿no? La verdad es que aquí ha sido difícil crear una cultura de oposición. Los gobiernos en ejercicios ni aquí ni en Cafarnaún son fáciles de derrotarlos, ¿no? Los gobiernos llegan a un momento en que se desgastan solos. La oposición tiene que hacer una sola cosa, ser coherente y mantener esperando la oportunidad de poder ganar. Pero aquí las oposiciones no son coherentes, nunca lo han sido. Miren, los partidos Centro Democrático y Cambio Radical, ¿no? En la historia apoyaron la gestión de Caicedo durante la alcaldía de él, durante la alcaldía de Rafael Martínez, durante la alcaldía de Virna Johnson, y cada vez que llegan las elecciones, entonces son oposición el día de las elecciones y aliados el resto del tiempo. La gente no entiende eso y obviamente es difícil que la gente identifique y se sienta identificado con diferencias entre dirigentes políticos que tienen ese tipo de conducta. En eso estamos de acuerdo. Y de hecho, uno de los aspectos que resaltábamos en el artículo de Voz Pública era que algunos candidatos no estaban presentes en el Magdalena, que hoy el ejercicio político se ha reducido a las elecciones, pero como tal no hay una presencia de actores políticos frente a las discusiones, frente a los debates para soluciones del departamento, del territorio en general. Y entonces esperan unos días antes de las elecciones a salir y a vender propuestas y a posicionarse como candidatos en un momento en que realmente la gente lo que esperaría es que estuvieran recogiendo el fruto del trabajo de mucho tiempo, de haber estado atentos a lo que pasaba en el territorio. Sí, sin dudas así, pero hay otro aspecto que a mí me parece importante destacar en los procesos electorales y es el tema de la financiación, ¿no? Lamentablemente Colombia, y esto no es una particularidad del departamento del Magdalena ni de estas elecciones, Colombia tiene una buena regulación en el tema de financiación de campañas electorales, partiendo de establecer unos topes para que quien tenga más acceso al dinero no tenga unas ventajas desproporcionadas, de ordenar, visibilizar, ¿no? El origen, el volumen y el destino de los gastos. Pero estas normas que colocan unos estándares éticos importantes para las campañas políticas no son objeto de controles reales. Entonces, hasta que no tengamos escarnios como el que tuvimos con la senadora de nuestro vecino departamento, se me va en este momento el nombre, hasta que no se castigue a Merlano. la señora Aida Merlano, hasta que no se castigue realmente a la gente que no respeta las normas de financiación, lo que ocurre en el territorio es una cosa distinta, ¿no?
Aquí no es ajeno. Yo lo tengo que decir porque yo estuve eh, escuchando propuestas para eventualmente ser candidato dentro de este proceso, propuesta que finalmente no descarté porque no la vi viable. Aquí había una estructura, ¿no?, de más de 20 alcaldes, ¿no?, que proponían un acuerdo en bloque para un candidato, sobre la base obviamente de proyectos que valen unos dineros con los presupuestos. ¿Y quién podía hacer esos convenios? ¿Quién está ejerciendo el poder? Y eso ocurrió. Y digamos, yo no puedo reprochar que el gobernador o que la gobernación apoye la gestión de los alcaldes. Eso parece ser una cosa más que buena. Lo que reprocho es que esos apoyos aparezcan exclusivamente durante el proceso electoral y a cambio de un apoyo electoral, ¿no? Eso sí es una cosa totalmente reprochable, pero es una conducta que está por fuera del control. Claro, los alcaldes aprovechan, estos gobernantes no dan nada menos cuando están en elecciones, ¿no? Y eso pues generó unas ventajas comparativas difíciles de compensar. Miren, ¿quién financia la política y cuánto se financia la política en Colombia? Es un debate donde estamos debiéndole la verdad al país. ¿Por qué? No se puede presumir que todas aquellas personas que se eligen Berusca son malas, pero Sí. la forma como los están eligiendo hace que todos lleguen a hacer lo mismo. No importa si son del pacto histórico, del centro democrático, liberales, conservadores o verdes o amarillos o el que quieras. Si te eliges de la misma manera, el resultado es lo mismo. Si Bueno, mezclas agua con limón y azúcar, tienes limonada, no importa dónde la hagas. eso nos lleva a preguntarle algo y es que usted mencionó la participación del Mono Martínez, que es considerado un outsider en la política. Él fue un fenómeno en las pasadas elecciones cuando se presentó al Consejo y tuvo una votación genuina de parte pues, de quienes lo apoyaron. Pero en esas elecciones, cuando uno piensa que en el Magdalena es como el momento para un outsider y realmente el desempeño o el resultado que le arrojó el ejercicio al mono no fue tan alto, bastante bajo diríamos. Entonces uno pensaría, ¿será que es momento para que en el Magdalena haya un outsider? ¿Era el mono el outsider o qué tipo de outsider es el que necesita el Magdalena en este momento para competir en términos eficaces por un espacio de político, de gobierno aquí? Porque, o sea, ¿qué clase de outsider necesitamos? O si lo necesitamos o si no estamos todavía listos para ese outsider. A ver, lo que yo destaco de la candidatura, de la campaña del Mono Martínez, es que en efecto enseña que se puede conseguir votos de otras maneras. Pero aún en nuestra realidad, en nuestra cultura, ello no es suficiente. Los ciudadanos tienden a tener una expresión más libre, más auténtica, más voto de opinión en elecciones uninominales que en elecciones corporativas, ¿no? Lo del mono no es el primero que con un discurso por fuera de las estructuras políticas logra posicionar una candidatura, pero finalmente la política la hacen los políticos, ¿no? Uno Sí. no puede tener alergia a los políticos, lo que tiene uno es que buscar mejores maneras de hacer. Este ejercicio que hizo Miguel Ignacio Martínez Olano no es nuevo, lo hizo en 1997 el padre Ordóñez. Ujú. Recuerdo que obtuvo para la gobernación entonces, compitiendo contra Juan Carlos Vives en el mejor momento del carisma y la simpatía de Juan Carlos Vives. Ordóñez hizo algo así como 88.000 votos e incluso ganó la elección en Santa Marta. Perdió en los restantes 29 municipios, incluido su terruño Tenerife, ¿no? Pero marcó, se lanzó 4 meses después, en marzo del año 98, a la Cámara de Representantes y sacó 8.000 votos. Y en Santa Marta pasó a 3.000 votos, de 33.000 votos, ¿no? Entonces, la dinámica de las elecciones son distintos. La pregunta es si entre lo que ocurrió en aquel momento, que después ocurrió con Lisset Peñaranda en porcentajes similares, muestra el mono que
que ha, que ha avanzado ese escenario y mi conclusión es que no, porcentualmente aquellos tuvieron más votaciones, tal vez porque lo que se necesita es una manera nueva de hacer política, pero no excluir a las personas, ¿no? O sea, el que hace política, el que va a una campaña es un político, el Mono Martínez es un político, ¿no? Ok. Es un político que utiliza estrategias de campañas diferentes y hay que invitar, digamos, los políticos bien porque sea el proceso de su vida o bien porque los derrotes y bien otro, hay que mejorar la manera de ir a hacer política, ¿no? Entonces, hay un momento en que no puedes volverte tan alérgico eh, porque te quedas solo. Y además, viene una cosa que también sucede, que es de todas las elecciones. Al final, cuando la gente no te siente, el voto útil suele desplazarle hacia donde quien ellos creen que va a ganar. Entonces, es posible que durante la campaña tú sientas un mayor arraigo y el día de la votación, cuando no lograste puntear, mucha gente termina votando por otro lado. Son fenómenos que yo diría deben reproducirse, deben mantenerse. No estamos maduros para abandonar totalmente las estructuras y lo estaremos cuando los controles sobre los procesos electorales, sobre todo los procesos de financiación, existan, porque es demasiado inequitativo competir cuando yo cumplo las reglas y los demás no. Uno podría pensar que el ejercicio electoral en el Magdalena eh, es de baja calidad. Uno mira departamentos vecinos y uno está mirando también unos líderes que parece que tienen una capacidad de gestión y cuando ya están en los cargos y uno dice, está dando resultados, ese ejercicio electoral, están eligiendo bien. ¿Cree usted de que esta situación de pronto tenemos alguna condición como digamos endémica en nuestro sistema como departamento, algo en este ejercicio electoral que particularmente estamos haciendo mal como sociedad en el Magdalena? Porque hay los casos, hay muchos de cómo las sociedades están eligiendo personas con mejores perfiles, probándose y exigiéndoles todo el tiempo que tengan una gestión eficiente. Y en el Magdalena, ¿será que podríamos creer que hay una baja calidad en ese sentido en las exigencias de la ciudadanía frente a sus políticos? Primero, yo no creo que estemos en el fondo de las peores costumbres políticas de Colombia. O tal vez sí, pero no estamos solos. Aquí hay departamentos donde la política realmente genera y se hace en las mismas circunstancias del Magdalena. Y comencemos en la costa atlántica. No pienses que el proceso de La Guajira, del Cesar, de Bolívar, de Córdoba o de Sucre sean distintos. De pronto el de Atlántico puede ser un poco mejor porque hay menos ruralidad, pero también hay mucho más dinero. Yo creo que hay mucho más irrespeto a los temas del dinero. Chocó es un desastre, Valle del Cauca es un desastre, norte de Santander y Santander tiene una política muy parecida a la nuestra, el Meta, Casanare. Hay lugares donde realmente eh, dan más resultados, métodos ajustados y campañas ajustadas a los parámetros legales. Te diría que Nariño, Cauca, un poco hacia el tema del eje cafetero, Caldas. Hay lugares que van mucho mejor Bogotá, pero no necesariamente Magdalena está mucho peor que el promedio nacional. Ahora, en cuanto a la calidad de lo que estamos eligiendo, mira, en el año 2003 se pretendió hacer o si se hizo una reforma política, yo estaba en el Congreso, con el propósito de fortalecer los partidos y que se generaran mejores elegidos y coherencia y congruencia entre los partidos, las listas únicas de los partidos, las cifras repartidoras, son un montón de cosas, pero nos quedó el tema del voto preferente y el voto preferente en últimas que generó.
y esto se proyecta en el departamento del Magdalena, permitió que en cada lista se meta una asociación de candidatos de los alcaldes y entre todos eligen uno, ¿no? Y entonces nosotros estamos generando representantes a la Cámara cuyos intereses están centrados en una región del departamento del Magdalena donde no hay tampoco muchas veces votos de opinión, sino realizaciones. Los congresistas no salen al debate de las reformas tributarias, no salen al debate de cosas que aunque afectan la vida de la gente no se da cuenta, la gente se da cuenta que pavimentaron la calle, que Ujú. pintaron el parque, pero no se da cuenta si le ponen impuestos, si no le dan impuestos, si se garantiza sus derechos, si se amplía la salud. Hay cosas que no son tan palpables para recoger el beneficio, ¿no? Entonces yo creo que lo que ocurre es que los departamentos están generando representantes a las cámaras que no son y no les interesa ser ni siquiera líderes del departamento completo y a veces ni siquiera, mucho menos de la nación. En eso yo creo, no estoy diciendo que sean malos, es que si sus intereses están muy en una región, salen desde ahí, concentran su votación ahí y trabajan para ahí. En ese sentido, Santa Marta se ha quedado un poco sin dolientes, lo tengo que decir. Huérfana. Santa Marta. Ahora, posterior a esa reforma del 2003, eh, también la clase parlamentaria del Magdalena se destruyó como consecuencia del proceso de la parapolítica, ¿no? Y voy a hablar en el caso que expliqué lo que pasó con la Cámara, el caso de los senadores. Nos quedamos sin senadores. De alguna manera las elecciones son un mercado. Construir un líder es una cosa que tú no haces de la noche a la mañana. Aquí hubo quienes Sí. fueron condenados que trataron de poner a sus familiares y no pudieron. Eso no lo haces de la noche a la mañana. Y en el mercado electoral no teníamos cómo competir económicamente con los senadores de Barranquilla. Nos quedamos sin senadores. Empezamos a votar por senadores de afuera que no son dolientes reales de estos, producto al consentimiento que Álvaro Uribe le ha dado a dedo a Honorio Enríquez, rescatamos el primer senador, ¿no? En un momento dado, gracias allá cuando la administración del Medio Cote se puso un poquito los pantalones, Fabián Castillo terminó siendo también senador, no dio para sostener su escaño en Su el Senado de liderazgo. la República. Eh, Ahora apareció un fenómeno regional, como te lo digo, que es el fenómeno del senador Farelo, hoy debilitado con los resultados electorales. Estamos como rescatando nuestra representación. Y en ese orden de ideas, inclusive volviendo a nuestras elecciones territoriales, mire, cuando en el Magdalena salen candidatos de determinados municipios, esos municipios se volcan a votar por sus candidatos. O sea, Farelo sacaba muchísimos votos en Ariguaní, Kelly saca muchísimos votos en Tenerife y los saca en Plato, pero los candidatos de Santa Marta no sacamos muchísimos votos en Santa Marta porcentualmente hablando. Aquí todo el mundo saca los votos y eso llegó a un punto que se expresó en estas elecciones. Si hay una lectura que hay que reconocerle a esta elección, más allá de todas las explicaciones que hemos hecho, es el triunfo de la provincia por sobre el norte, no solamente Santa Marta, Santa Marta y Ciénaga. Es más, mencioné cómo Juan Carlos Vives fue en 1998 el primer gobernador elegido que no ganó Santa Marta, pero podríamos decir que María Margarita Guerra Zúñiga es la primera gobernadora, y además de provincia, ¿no? Que gana la gobernación sin ganar Santa Marta y Ciénaga. Y Ciénaga. Listo, fue Este, por muy poco margen en Santa Marta y Ciénaga, pero hay un mensaje de la provincia. Ellos votan por lo suyo, Santa Marta no. Salga Santa Marta, yo recuerdo en los tiempos de Pomárico, yo muchas veces lo acompañé, y entonces el Plato era el hijo de esta tierra que nos representa, ¿no? Terminó mal, pero bueno, no importa. A ver, ¿hace cuánto no sale uno? No es que este es el hijo de Santa Marta. Eso sí. no ocurre aquí hay falta de sentido de pertenencia y después nos quejamos que no llegan las soluciones, pero es que elegimos personas que no tienen un compromiso por Santa Marta. Yo le pregunto, no, de nuestros representantes y de nuestros senadores actuales con arraigo en el departamento del Magdalena, ¿a quién se encuentra usted caminando por las calles de Santa Marta un día? Así es. Sí, Eso es hay, cierto. hay algunos, hay uno o dos, tenemos 7, yo creo que hay dos por ahí.
Dos, tres. Te puedes tropezar a Hernando Guido, te puedes tropezar a Olmes Echeverría, te puedes tropezar a, eh, eh, no sé, que aquí en Santa Marta, ¿quién más te puedes tropezar con Hernando Guido Olmes? Honorio Enríquez cuando sale, ¿no? Bueno, por temas de tiempo, vamos a dejar acá, pero creo que este ha sido realmente un análisis bien profundo. Nos dio usted muchas luces de cómo ver esta lectura. Es la primera vez que el departamento estaba en unas atípicas y los resultados creo que nos descolocó a muchos y creo que su análisis nos va a aportar muchísimo para seguir tejiendo toda esta interpretación que debemos darle a los resultados. Muchísimas gracias, doctor Vives. Muy amable usted de participar en este episodio y esperamos tenerlo nuevamente con nosotros en otra oportunidad. Por la invitación, ha sido muy grato. Yo, pues, para terminar, planteo las conclusiones. Este proceso electoral se destacó por el triunfo de la provincia sobre Santa Marta y Ciénaga, por el triunfo de las estructuras políticas y el reconocimiento de que Fuerza Ciudadana ya no es un movimiento prevalente de opinión, sino un movimiento de sólidas estructuras políticas en las regiones. También se destacó la incoherencia del comportamiento de los partidos políticos, ¿no? El triunfo de algunos líderes políticos que mostraron su fuerza, como Kelly González, como Olmes Echeverría, la debilidad que evidenció Verbigracia, el senador Carlos Mario Farelo, Para y como experiencia que para enfrentar un gobierno, entendiendo que cada elección significa continuar o cambiar, la manera idónea es que exista un solo candidato de oposición. Cualquier división alrededor de un candidato de gobierno favorece siempre al gobierno y que esa elección le quede aprendida no solamente a la sociedad del Magdalena, sino a la dirigencia política. Que seamos más coherentes y más unidos alrededor de las ideas y de las necesidades de esta región. Bueno, muchísimas gracias nuevamente y te esperamos en otra oportunidad. Muchas gracias. Aquí estaré siempre atento para compartir contigo el análisis de temas que me fascinan. Ok.